technical meeting. Luego vamos a tener una reunión técnica just to organize the tantrium in Victoria, el hermanamiento en Victoria. It's going to happen in November. Va a ocurrir, lo vamos a hacer en noviembre. Now we are going to have a speech just for two fantastic teachers. Vamos a tener ahora la conferencia por dos profesoras maravillosas. The title is The Immigrant Population in Jerez. What can you do in the future when we got it? Just to have inclusion. The people are going to do this speech is Marcela Iglesias Onofrio. She's a teacher of sociology and deputy director of international area in University of Cádiz. But this is important. They are both, and she's an example of real inclusion because she's from South America and she's from Argentina. La profesora, la población migrante logros y retos para su inclusión. Marcela Iglesias Onofrio es una de las ponentes. Ella es profesora de Sociología y vicedirectora de Internalización de la Universidad de Cádiz. Ella es argentina, es un ejemplo claro de inclusión. And even Sean said that, she's correct to say, okay. La otra profesora, Shiham Sedat, she's also teacher of international law, public international law, and she coordinates a master about peace, education and right from culture. All right, about culture. Right human at the University of Cádiz. She's from Morocco. Is another example that somebody who's including our society. La otra profesora es coordinadora del máster de Sham Zedda, es profesora de Derecho Internacional Público y coordinadora del máster de Cultura de la Paz, la Educación y Derechos Humanos, también de la Universidad de Cádiz. Ella es de Marruecos y es otro ejemplo de una inclusión de la población migrante que sería el objetivo de la sesión de hoy. It's going to be the aim from our session is going to be about migrant people. So we have till 10:30, 10:30. Tenemos tiempo hasta las 10:30. Later on we are going to have a coffee. This is the best moment, probably. No, because it's a way even to speak each other. También será un momento estupendo lo del café porque es un momento de compartir, de conocernos. Later on we will go to have another speech and we will finish. Okay, thank you.
presidente del Ateneo, por la invitación a participar en este seminario sobre inclusión en el marco del proyecto europeo Culture Pi, coordinado por Patricio Pérez Pacheco, a quien también damos las gracias. Es un enorme placer participar en este evento que congrega a distintos tipos de actores que están trabajando por la integración y la inclusión de las personas migrantes. Me refiero a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las asociaciones y la universidad, como es nuestro caso, que pertenecemos a la Universidad de Cádiz. Como sabéis, en la universidad no solo impartimos clases, también investigamos sobre fenómenos sociales relevantes para aportar nuestro granito de arena al diseño de las políticas públicas. Y en el caso que nos ocupa hoy, creo que es muy relevante hacer referencia a el laboratorio de inmigración. Sí, momento, porque no va bien. ¿Voy muy rápido? Va. Sorry. Bueno, decía que, como sabéis, en la universidad no solo damos clases, sino que también investigamos sobre fenómenos sociales relevantes para aportar nuestro granito de arena al diseño de las políticas públicas. Y en este caso, en el caso que nos ocupa hoy, creo que es muy relevante mencionar al Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social de la Universidad de Cádiz, dirigido por mi compañera Siham Sebda, desde el cual se desarrolla una importante labor de formación, de sensibilización, no solo para la comunidad. Okay. Sí. Perdón por los problemas del directo. That's the problem we have when you are live. Decía que el laboratorio Lab 3In hace una fantástica labor de formación, de sensibilización, y no solo para nuestra comunidad universitaria, sino también para la sociedad en su conjunto, participando activamente en distintos foros locales aquí en Jerez de la Frontera. Está claro que cuando nos enfrentamos a fenómenos, a problemas que son muy complejos, es muy importante trabajar desde una perspectiva multiactorial, multidisciplinar y de gobernanza multinivel, desde lo local a lo global, para buscar soluciones conjuntas, para compartir experiencias y también buenas prácticas. Y en este sentido es maravilloso ver cómo dos ciudades, Jerez, ciudad española, y Vitoria, ciudad maltesa, están trabajando conjuntamente para presentar sus candidaturas como capitales europeas de la cultura. Esto demuestra el dinamismo y la apuesta por la internacionalización y la cooperación de las ciudades. Y aquí también debo mencionar esta coincidencia o no de que la Universidad de Cádiz, la Universidad de Malta, la ciudad de Jerez, las ciudades de Valeta, Msida, Marshallok y Georgica, y perdón por mi pronunciación, formen parte de la Alianza CU, un consorcio europeo que tiene por objetivo construir un supercampus europeo, lo que denominamos la Universidad Europea de los Mares, entre 9 universidades europeas costeras y con la participación de 79 stakeholders, entre los que se incluyen ciudades, puertos, empresas y, por supuesto, nuestras universidades.
Además, en el marco de la Alianza CIU tenemos un observatorio sobre migraciones y derechos humanos que tiene dos líneas de investigación. Una que está relacionada con la gestión de las migraciones y la protección de las personas desplazadas en zonas fronterizas, y la segunda línea que se dedica al tema de la diversidad y la justicia social, explorando vías para desarrollar políticas públicas inclusivas. Bueno, pues tras esta breve introducción, lo que vamos a presentar hoy son los resultados de una investigación que desarrollamos en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, que se denominó Inmigración Marítima, Estrategias de Seguridad y Protección de Valores Europeos en la región del Estrecho de Gibraltar, y en el marco del cual desarrollamos un trabajo sobre la inclusión de las personas migrantes desde la perspectiva de la gobernanza multinivel, desde el nivel europeo hasta el nivel local, tomando a la ciudad de Jerez de la Frontera como estudio de caso. Voy a ceder la palabra a mi compañera Sihan para que ella comience dando una contextualización de nuestro estudio, de toda la parte legislativa y de políticas, planes y programas que se han desarrollado a nivel europeo, español y andaluz, nuestra comunidad autónoma, y luego yo me centraré en daros muy brevemente algunos resultados del caso de estudio en Jerez. Veremos si nos quedan algunos minutos, espero que sí, para preguntas o para establecer un diálogo, si lo estimáis oportuno. Sí, Hanna. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Sí, ¿se me escucha bien? Bueno, me quiero sumar al agradecimiento de mi compañera Marcela Iglesias por esta invitación para estar con vosotras y vosotros hoy para presentar este trabajo que hemos hecho conjuntamente con muchísimo entusiasmo. Me están comentando que tenemos que hablar un poquito más lento, en nuestro caso siendo de Argentina y Marruecos es muy complicado, pero aún así lo vamos a intentar, ¿no? Para poder transmitiros el resultado del trabajo que hemos llevado. Como ha adelantado mi compañera, yo voy a dar una contextualización del trabajo que llevamos antes de llegar a esos resultados obtenidos a lo largo de esta investigación que se ha realizado. ¿Por qué nos enfocamos o por qué insistimos sobre el enfoque de gobernanza multinivel? Pues por varias razones, porque la gobernanza multinivel tiene tres perspectivas claves para poder llegar a aterrizar, para entender esa inclusión de las personas migrantes, cómo se gestiona a nivel local. Porque es importante desde el punto de vista jurídico y de las iniciativas no normativas, que luego la comentaré, es necesario esa gobernanza multinivel para entender cómo se coordinan las leyes y estrategias desde el caso de la Unión Europea, España, Andalucía, hasta poder aterrizar en Jerez. Porque si no conocemos o no hacemos esa coordinación de leyes, no podemos entender la inclusión a nivel local. Desde el punto de vista de implementación de las políticas es importante trabajar desde la gobernanza multinivel, porque en España tenemos descentralización administrativa, tenemos competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas, en este caso sería Andalucía, y luego los municipios, que sería el caso de Jerez. Y luego también es importante la gobernanza multinivel desde el punto de vista sociológico, incidiendo sobre la bidireccionalidad. La bidireccionalidad es un concepto que consiste en la inclusión social de las personas migrantes, que consiste en que la responsabilidad de la inclusión es la responsabilidad de las personas migrantes, las personas autóctonas y las administraciones públicas. Por eso, desde el punto de vista sociológico, es importante trabajar esa bidireccionalidad. Bueno, nosotros estamos hablando de inclusión y integración, ¿no? Que lo vamos a ir repitiendo, aunque a partir de ahora yo voy a hablar más de integración que de inclusión. ¿Por qué? Porque la integración es un nivel
y la inclusión es un nivel más avanzado. ¿Y por qué no voy a hablar de inclusión? Porque todavía estamos bastante lejos para llegar a la inclusión. Todavía estamos en la fase de integración de las personas migrantes. No voy a extender aquí, lo podemos hablar más adelante en el debate, pero voy a hablar bastante sobre la integración, porque como digo, no estamos llegando todavía a la inclusión. El concepto de integración es un concepto empírico y sociológico que consiste en un proceso dinámico, abierto, bidireccional, como he comentado antes, la bidireccionalidad de adaptación mutua entre las personas migrantes y la sociedad en las que viven. Y también, si lo analizamos desde el aspecto normativo y político, son las políticas públicas establecidas por la Unión Europea, España, la Junta de Andalucía, en el caso de Andalucía, y luego a nivel local, en el caso del Ayuntamiento de Jerez. Y esas políticas públicas se establecen a través de modelos de integración. Tenemos distintos modelos, los que más se trabajan son el asimilacionismo, multiculturalismo y interculturalismo. No voy a entrar en detalle para explicar esos modelos, que entiendo que lo que estamos aquí en público ya sabe de qué consisten esos modelos, y nosotros trabajamos para que se fomente el modelo de interculturalidad. Por eso el trabajo del laboratorio, además lo lleva en su nombre, la interculturalidad, que significa o que se basa sobre la interacción activa y adaptación recíproca entre todos los ciudadanos con el apoyo de las administraciones y, por supuesto, de la sociedad civil y de las asociaciones, ¿no? Pone la diversidad como valor, más lento, ¿vale? Pone la diversidad como valor y como una fuente de aprendizaje. El interculturalismo no ve la inmigración o la diversidad como un problema, sino son personas que están en la sociedad, viven en la sociedad como ciudadanos, tienen derechos y obligaciones. Y finalmente, ese modelo insiste sobre la igualdad real, reconocimiento y diálogo entre toda la sociedad. Por eso nosotras, en nuestro trabajo, insistimos sobre ese concepto de interculturalidad o ese modelo de interculturalidad. Y ahora, en esa gobernanza multinivel, para poder llegar a entender cómo se gestiona la inclusión, la integración de las personas migrantes en Jerez, tenemos que entender o tenemos que exponer cómo se gestiona desde arriba hasta abajo. Y empezamos por la Unión Europea. La Unión Europea no tiene una competencia sobre la integración. ¿Qué quiere decir? Que la integración es una competencia de los Estados. La Unión Europea, por ejemplo, si hablamos de migración es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados. Significa que la Unión Europea legisla sobre la inmigración y los Estados también. Mientras que la integración, que tiene que ir de la mano con la migración, deja esa responsabilidad o esa competencia a los Estados. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? Solamente apoyar. Apoya con planes de acción, apoya con estrategias, pero no tiene ninguna competencia que obliga a los Estados a cumplir con la normativa de la Unión Europea. Y ahí empiezan a aparecer las iniciativas, lo que llamamos nosotras, iniciativas no normativas, que significa que no son leyes, sino actuaciones que ha ido estableciendo la Unión Europea para apoyar a los Estados en esa materia de integración de las personas migrantes. Y una de esas iniciativas más importantes para nosotras y que tiene relevancia a nivel europeo son los principios básicos comunes que se adoptaron en 2004. Y ahí es donde por primera vez se da una definición real a lo que es la integración en la Unión Europea. Aquí podéis ver varias cuestiones en la que insiste la Unión Europea y cómo entiende el modelo de integración
en la Unión Europea, aunque como digo, no establece leyes, sino solamente a través de los planes y las iniciativas. Incluye, por ejemplo, educación, incluye, por ejemplo, acceso igualitario a los servicios, incluye respeto a la diversidad, varias cuestiones. Y hay una cuestión muy importante que insiste por primera vez sobre el concepto de bidireccionalidad, que la integración es un proceso bidireccional de adaptación mutua. ¿Por qué insiste por primera vez? Porque anteriormente se consideraba que la integración es responsabilidad solo de las personas migrantes, son los que tienen que hacer el esfuerzo para integrarse en la sociedad. Pero a partir de ese momento se estableció la bidireccionalidad como responsabilidad de todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esos principios no son obligatorios para los estados, aquí pongo una carta como si fuera un menú de un restaurante. Entonces los estados, los 27 estados de la Unión Europea, escogen de esos principios lo que les conviene. Por ejemplo, hay algunos países como Francia que escoge solamente un punto de el aprendizaje del idioma, que es muy importante, lo que vamos a fomentar para que las migrantes se integren en la sociedad. A cambio de España, si vamos analizando las estrategias de España, aplican todos estos puntos. Mejor o peor, pero aplican todos esos puntos. Y hay, dependiendo de los países, pero no tienen la obligación de aplicarlo, entonces van eligiendo lo que les conviene. Hay otra iniciativa, y voy a pasar rápidamente, solamente por una cuestión importante que se ve abajo, que es el Plan de Acción en materia de integración e inclusión de las personas migrantes, que se adoptó en 2020 y se aplica entre 2021 y 2027. Si veis en el título pone integración e inclusión, pero en el texto no diferencia. Porque muchas veces decimos que creo que tampoco los que establecen las políticas públicas tienen claro qué es integración y qué es inclusión. Aunque si vamos a... eso hay una diferencia abismal entre integración e inclusión. En ese plan vemos otra vez la bidireccionalidad, entonces la Unión Europea sigue apostando por la bidireccionalidad, el respeto mutuo y la implicación de la sociedad civil, que es algo muy importante y por eso está muy relacionado con nuestro trabajo, que ya a la hora de explicar la metodología lo vamos a destacar. Y ahí donde se incide de que las ONGs, las asociaciones de sociedad civil, son actores esenciales para garantizar que las políticas públicas sean efectivas. Por eso es importante para la Unión Europea la implicación de las asociaciones en la integración de las personas migrantes, incluso para la elaboración de las políticas públicas. Ese plan de acción se basa también sobre un concepto muy importante que es la igualdad de género y también incluye la estrategia para la igualdad de género. Aquí hay algunos datos que plantea, que también lo podemos plantear en el debate si ese punto interesa. Y periódicamente se hace una evaluación a los planes de acción de la Unión Europea. Entonces, en este caso, el Comité Económico, Social y Europeo subraya la importancia de la dimensión de género en ese plan de acción de igualdad e inclusión de la Unión Europea, pero establece dice que aunque lo incluye, pero se merece darle más atención y acciones más específicas sobre la integración de las mujeres y niñas migrantes. Ahora vamos a pasar a España. Hemos visto que la Unión Europea no tenemos nada vinculante, no tenemos leyes obligatorias, sino esa responsabilidad recae sobre los estados. La Unión Europea solamente apoya y vamos a ver cómo se gestiona la integración muy rápidamente en España. Si vemos estos datos o esta tabla, aquí nos habla hay un barómetro internacional que evalúa las políticas de integración en los países, ¿no? Y España ha obtenido una puntuación de 6 sobre 10. Es un aprobado. Pero si vemos las áreas, vemos que hay una desigualdad. No en todas las áreas
se aplica o se llega a un nivel óptimo de integración de las personas migrantes. ¿Y eso es por qué? Por distintas razones. Si vamos a la parte de normativa, en España tenemos una ley que es una ley de 1985, que le llaman la Ley de Extranjería, sobre todas las cuestiones relacionadas con las personas migrantes. Y finalmente se integró en esa ley la integración de las personas migrantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Aunque está integrada en la ley, aquí lo que pongo es una modificación que se hizo en 2024 en el que se cambia muchos aspectos muy importantes para la integración de las personas migrantes. Pero bueno, ¿por qué la pongo? Porque se incide mayoritariamente sobre cuestiones relativas con empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía en España la visión de España sobre las personas migrantes sigue siendo utilitarista. ¿Qué significa? Que se sigue viendo con las migrantes como personas que vienen a trabajar. Efectivamente que vienen a trabajar, pero necesitan integración en otros aspectos, como el aspecto social, por ejemplo. Sí. Entonces, como digo, en esa ley pues se establecen todas las cuestiones relacionadas con la integración. Pero como en ese sistema descentralizado, aunque en esa ley se establecen aspectos sobre la integración, la responsabilidad de integración en España no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las comunidades autónomas. Sí, la migración es responsabilidad del Estado, pero otra vez encontramos que la integración la delegamos en otra administración. Mientras que para nosotras esas dos líneas tienen que ir juntas de la mano. Inmigración tiene que ir con integración, pero sí en inmigración lo dejamos para el Estado, competencia del Estado, pero cuando vamos a la integración lo tenemos que pasar, lo tiene que gestionar la comunidad autónoma. Pero curiosamente la comunidad autónoma delega en el municipio, los municipios, porque son finalmente los que aplican y gestionan la integración. Aquí tenemos, no voy a hablar de una iniciativa no normativa, que es un marco estratégico que se ha establecido también para la integración, y voy a pasar a Andalucía. Pues en Andalucía tenemos una estrategia, tampoco es vinculante, no es obligatoria, no es de aplicación obligatoria, porque es una iniciativa no normativa de duración del 21 hasta el 25. Es una estrategia muy ambiciosa, de 100 y pico de páginas, muy interesante. Pero cuando entramos en los detalles podemos ver que los conceptos básicos en el que se trabaja esa estrategia, empezando por la bidireccionalidad, ¿no? Pero a la hora de ver las actuaciones, vemos de que al fin y al cabo todas las actuaciones están enfocadas a las personas migrantes. Las personas migrantes son los que tienen la responsabilidad de integrarse. ¿Qué quiere decir? A nivel teórico queda muy bonito que sí, que la bidireccionalidad es importante para Andalucía y trabaja sobre la bidireccionalidad, pero a la hora de la verdad, que es a la hora de la práctica, el 95% de las actuaciones recaen sobre las personas migrantes, ¿no? Entonces ahí seguimos encontrando esa problemática de lo que es la teoría en comparación con la práctica, ¿no? Aquí tenemos muchos datos sobre lo que establece la estrategia, pero yo solamente voy a destacar un punto que considero que es muy importante, y eso lo dice la estrategia, lo dice la Junta de Andalucía. Y refleja todavía la complejidad de la integración de las personas migrantes. Dice que solamente de migrantes e hijos de migrantes que no tienen nacionalidad española, sino tienen una tarjeta de residencia, solamente el 1,8 llega a la universidad. 1,8 de 10 personas no llegan ni 2 a la universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos abandono escolar, tenemos fracaso escolar, tenemos muchas dificultades que impiden a migrantes y hijos de migrantes llegar a la universidad. Eso destaca que en Andalucía todavía tenemos muchos desafíos, muchos retos que afrontar para la integración de las personas migrantes, y volvemos a lo mismo, entre la teoría, que queda todo muy bien diseñado, pero en la práctica todavía no se ha llegado a una integración efectiva. Y luego voy a llegar a Jerez, porque Jerez, el ayuntamiento
tiene que coger lo que es Unión Europea, lo que es el Estado, lo que es la comunidad autónoma, que en este caso es Andalucía, y aplicarlo en Jerez, ¿vale? Con toda la complejidad, muy rápidamente, que hemos visto. Jerez y todos los municipios asumen la responsabilidad de la integración, porque la comunidad delega en el municipio. Pero tenemos muchos problemas. Uno de ellos, que los municipios no participan en las negociaciones entre el Estado y las comunidades. Los municipios muchas veces tienen dificultad incluso para cumplir lo que aparece en la Unión Europea o en los planes de la Unión Europea, porque no tienen ni recursos humanos suficientes ni financiación suficiente. Por lo tanto, encontramos un abismo entre lo que es el municipio, que es el que finalmente, y es necesario, el que aplica o que gestiona la integración, y las otras administraciones en esa gobernanza multinivel. Y con eso del plan de diversidad y la convivencia intercultural que fue adoptado por el Ayuntamiento de Jerez, no voy a entrar allí porque lo dejo a mi compañera Marcela, porque en los resultados aparece el plan. Y muchas gracias. Bueno, vamos a centrarnos ahora en los resultados concretos en el municipio de Jerez de la Frontera. ¿Por qué elegimos Jerez de la Frontera? No solo es porque nuestra universidad tiene un campus en esta ciudad. Evidentemente eso ayuda porque nos permite tener un conocimiento mucho más cercano de la realidad que estamos investigando. Pero es que además existen una serie de factores que hacen a Jerez un caso de estudio muy relevante. Entre esos factores tenemos en primer lugar que, bueno, si bien existen estudios sobre la gestión de las migraciones a nivel local en grandes ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o incluso en comunidades autónomas, apenas existen estudios sobre la gestión de las migraciones en ciudades medianas como puede ser Jerez. Es cierto que la población extranjera aquí en Jerez representa casi un 3% de la población autóctona. Claro, en comparación con el porcentaje que representa en otras ciudades, es bastante bajo. Sin embargo, hay una alta diversidad conviviendo, al menos en el momento de este estudio, que fue en 2023, y creo que esto continúa, un total de 28 nacionalidades. Personas de 28 nacionalidades distintas conviven en esta ciudad. Además, la población ha ido aumentando de manera progresiva, la población extranjera. Y también notamos una evolución de los perfiles de inmigrantes, ¿no? Desde aquellos primeros inmigrantes económicos para pasar también a los menores extranjeros no acompañados, que van a formar parte del colectivo de tutelados y luego del colectivo de ex tutelados cuando cumplen la mayoría de edad, solicitantes de refugio, de protección internacional. Y claro, todo esto se ve acompañado también de un aumento del nivel de arraigo, de asentamiento, de reagrupación familiar, de familias mixtas, de lo que se conoce y se denomina como la segunda generación, es decir, aquellos niños, niñas, jóvenes que son nacidos en España o reagrupados de familias de inmigrantes o de familias mixtas. Y también hay que tener en cuenta ese colectivo que tiene un antecedente, bueno, que ha migrado, como es el caso de Siham y mío, que llegamos a España, pero que luego obtenemos la nacionalidad española y ya no figuramos en las estadísticas como inmigrantes, pero la diversidad cultural, social, pues sigue estando presente. Bien, otro de los factores que hacen a Jerez muy interesante para su estudio es que hay un tejido asociativo muy dinámico, que ha ido creciendo con el tiempo y en el que conviven asociaciones de larga trayectoria y muy amplia reputación, incluso a nivel nacional y regional, y asociaciones más pequeñas, locales, pero que conviven y trabajan de manera colaborativa.
Y por otra parte, hemos notado, y ya lo sabíamos, que había una gran interacción entre el gobierno local y los poderes públicos y las asociaciones, a través de iniciativas que ahora comentaré como ejemplo. ¿En qué se emplea o en qué sectores de ocupación encontramos a las personas extranjeras en Jerez? Fundamentalmente en actividades de hostelería, de comercio, de servicio doméstico, de cuidados de personas dependientes. Bueno, lamentablemente el hecho de que haya pérdida de las autorizaciones de trabajo porque la persona inmigrante extiende su periodo de estancia más allá de lo que el visado permite, y también, sumado a esto, algunas llegadas de manera irregular, hacen que muchas personas migrantes pues, estén en lo que se denomina la economía sumergida. ¿Dónde residen las personas inmigrantes en Jerez? Bueno, según la información, la consulta de documentos que hemos realizado y entrevistas que también desarrollamos, se encuentran dispersos en los 7 distritos de la ciudad, en todas estas zonas. No hay agrupaciones en barrios determinados por nacionalidad, con lo cual no podríamos hablar de formación de guetos en Jerez. Es cierto que hay una mayor concentración de inmigrantes en la zona sur, centro y oeste, pero esto se debe fundamentalmente a que los alquileres son más bajos, ¿vale? Y bueno, pues allí es más sencillo habitar. Para ver cómo funciona la gestión y cuál es el modelo de gestión de las migraciones a nivel local, lo que hicimos fue hacer un trabajo de campo basado en entrevistas en profundidad. ¿A quiénes entrevistamos? Bueno, pues entrevistamos a 3 responsables políticos, a personal técnico del ayuntamiento, a académicos de la universidad que investigan este fenómeno y a 11 responsables y técnicos de distintas asociaciones a nivel local. Hay muchísimas asociaciones, pero tuvimos que elegir, hacer una selección. ¿Qué criterio usamos? Bueno, pues elegimos 4 asociaciones que son asociaciones bastante grandes y con una larga trayectoria, y 4 asociaciones más pequeñitas, más locales, para tener esa doble mirada, ¿no? de cómo pues, trabajan de manera conjunta. ¿Qué objetivos teníamos en la entrevista? Bueno, pues ver qué estrategia o modelo de gestión de la diversidad existe en la ciudad, qué papel desempeña el tejido asociativo y qué grado de institucionalización hay en la relación entre el sector público, es decir, el gobierno, y el tercer sector, el mundo asociativo. Y también analizar hasta qué punto las medidas locales, o sea, lo que se hace en la práctica, en la cotidianeidad, están basadas o no en el principio de bidireccionalidad o esta adaptación mutua del que hablaba antes mi compañera Silvia. Los resultados. En cuanto al modelo de gestión de la diversidad del Ayuntamiento de Jerez, encontramos iniciativas muy interesantes y que han sido claves para ir determinando la evolución y para llegar al día de hoy, ¿vale? No me puedo detener en explicar estas iniciativas que son fantásticas, y de hecho sé que luego en el programa viene una compañera de SEAIN, una asociación que justamente es la que dinamizó y lideró el proyecto de intervención comunitaria intercultural en la zona sur de Jerez, donde en su momento, en 2010, cuando empieza el proyecto, pues habitaba un 4%, un 5% de la población migrante y casi un 14% de población gitana, porque me he olvidado de comentar que además, bueno, pues en Jerez, como ya sabéis, si habéis hablado ayer en las jornadas, pues tenemos un alto porcentaje de población gitana. Bueno, pues este proyecto, la verdad que es que tuvo mucha relevancia en el sentido de comenzar a sensibilizar a las asociaciones, pero también a los técnicos de las distintas delegaciones y servicios del propio ayuntamiento, ¿vale? Que empezaron a trabajar de manera conjunta, desarrollando un diagnóstico y a su vez un programa de desarrollo comunitario para la inclusión de las personas en la zona sur. Luego, pues el ayuntamiento decidió también extrapolarlo a la zona oeste, bueno, pues un poco para trasladar esa experiencia. Otra iniciativa importante es el programa de ciudades interculturales del Consejo de Europa.
De repente Jerez decide someterse a evaluación por la Comisión Europea, por la Unión Europea, y obtiene un índice intercultural agregado del 22%, como se denomina, que viene a situarla en temas de inclusión, de interculturalidad, en el final de la tabla, en el último lugar del ranking de 22 ciudades con características similares en cuanto al porcentaje de población, ¿no? Pero aquí lo importante no es haber quedado en último lugar, aunque nos hubiese gustado quedar en un mejor lugar. Lo importante es haber tomado el paso de participar en esta evaluación y sobre todo en las recomendaciones que vinieron de la Unión Europea para intentar avanzar en la integración e inclusión de los inmigrantes a nivel local. Recomendaciones que tienen que ver con la formación de los técnicos, tanto de las asociaciones como del ayuntamiento, que tienen que ver también con la necesidad de elaborar un plan de integración e inclusión que más tarde elaboró el ayuntamiento. Esto dio lugar a que los técnicos pudieran participar en la red de ciudades interculturales en España. Nuestros técnicos comenzaron a viajar, a conocer otras experiencias, tanto a nivel español como a nivel europeo para la integración. En el ayuntamiento se fueron sucediendo diferentes declaraciones institucionales para que Jerez siguiera siendo una ciudad intercultural, ¿vale? Y bueno, lo interesante, como decía antes, es que en 2015 se elabora el Plan de Diversidad y la Convivencia Intercultural. Un plan que se abordó de una manera, con unas características de integralidad, que fuera integral y transversal, es decir, que tuviera en cuenta todas las áreas del ayuntamiento y que se dirigiera a toda la ciudadanía. No fue un plan específico para las personas inmigrantes, porque si no otra vez volvemos a encasillarlas en un colectivo diferencial, cuando lo que nos interesa es promover la integración y la inclusión de toda la ciudadanía. Ese plan sí que está en línea con los principios orientadores que vienen de las iniciativas no normativas de Europa, de España, y por eso aquí ponemos la interculturalidad, la convivencia, la ciudadanía. Y otro hito importante es que en el ayuntamiento se creó la Delegación de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de Distritos. ¿Por qué señalamos, resaltamos la palabra diversidad? Es la primera vez que la diversidad se ponía de relevancia o al rango de una delegación. Y también es importante mencionar que la persona a cargo de esta delegación fue la primera concejala mujer de origen extranjero. Y es que además con una larga experiencia en el sector asociativo, porque había participado en este otro proyecto que comenté antes del proyecto intercomunitario en la zona sur, básicamente, bueno, pues de la asociación CIAI. A partir de aquí, este plan, en su momento hubo un intento de renovación, porque claro, los planes van de la 2015 a 2018, se estuvo trabajando sobre su renovación, no llegó a concluirse por, bueno, distintos factores, pero me consta que hoy en día, pues en una delegación nueva, ya con un nuevo gobierno en el ayuntamiento, se está trabajando en él, y es importante reconocer ese gran esfuerzo que se hace para que en el plan se recojan todo tipo de actuaciones y medidas, se haga seguimiento, se haga evaluación de las acciones que se están poniendo en marcha. Y me comenta Sija, y es cierto que, y aquí la tenemos presente, la persona que lleva la delegación en esta materia de diversidad, pues sigue siendo, es otra persona, pero también es mujer y de origen extranjero. La tenemos aquí sentada en la segunda fila. Sí. Bien, pues esto parece algo sin importancia, pero es que es muy importante, ¿no? Y bueno, tiene su simbolismo. Bien. Un segundo resultado importante, son solo 3, con lo cual si tengo 4 minutos, porque hemos tenido que hacer un resumen, tiene que ver con cuál es la labor y el papel de las asociaciones en este modelo de gestión de la inmigración, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros entrevistamos a los técnicos y los políticos del ayuntamiento en su momento, nos comentaban que para ellos el tercer sector, las asociaciones, cumplen un papel fundamental. Son considerados como que hacen un trabajo que complementa al trabajo y a los servicios que se dan desde el ayuntamiento, ¿vale?
El ayuntamiento tiene un mecanismo por el cual se otorgan subvenciones nominativas, ¿vale? Y aquí es donde surgía nuevamente el debate sobre el clientelismo y la capacidad de denuncia que tienen las organizaciones no gubernamentales cuando su actividad es en parte financiada por los poderes públicos. De hecho, un académico a veces decía, ¿estamos hablando de organizaciones no gubernamentales o de organizaciones muy gubernamentales? Por esa financiación que proviene de los ayuntamientos o de los poderes públicos, ¿no? Lo que sí hemos podido constatar es que hay una dinámica de trabajo colaborativa, conveniada entre el ayuntamiento y las asociaciones. Es como que se necesitan unos a los otros para poder brindar servicios de calidad. Y sí que lo son, porque es que en Jerez es una ciudad que resulta atractiva para venir. Muchos luego se quedan, pero lo que son los primeros pasos de acogida, pues tiene muy buena fama. Claro, esto también ha generado otro debate sobre si la tan buena gestión estaba derivando en el efecto llamada. Pero es que, claro, aquí nosotros deberíamos ver, es que no es un efecto llamada. Claro, a todos nos gusta que nos atiendan bien. Y si en una ciudad tenemos un ayuntamiento con servicios que son muy eficaces, un tejido asociativo que complementa esa labor y que nos ayuda desde el apoyo y acompañamiento psicológico hasta una posible inserción laboral con programas de mentoring, bueno, pues yo iría ahí, ¿no? Para empezar. Bien. Desde el punto de vista de las entidades sociales, bueno, pues ellas comentan que efectivamente son los propios servicios sociales del ayuntamiento quienes les solicitan que trabajen de manera colaborativa con ellos. ¿Qué dificultades encontramos? Bueno, pues que los fondos públicos y muchas veces la duración de los proyectos, ¿no?, que están financiados, pues no van acorde con los tiempos que se necesitan para prestar los servicios. Un ejemplo muy básico es lo que es el acompañamiento psicológico y de inserción laboral. Muchas veces eso requiere meses y con proyectos de un año, entre que presentas el proyecto, te dan la financiación, lo pones en marcha, ya tienes que estar escribiendo el informe justificativo y hay más burocracia que tiempo para dedicarnos a prestar un buen servicio. En todo caso, aquí quiero destacar dos redes o foros o iniciativas que han funcionado y que siguen funcionando de manera muy buena, como es la Red de Integración Social, que reúne a varias entidades públicas y también del tercer sector, que fue promovida en realidad por la propia Universidad de Cádiz en el 99 en conjunto con técnicos del ayuntamiento y de las asociaciones, y que es muy interesante como caso de estudio porque como factores de éxito podríamos mencionar que reúne a casi todo el sector asociativo. Trabaja por comisiones, con lo cual los técnicos dicen, bueno, pues que es un trabajo muy operativo. Y también hay como una comisión de puerta única, ¿no?, para la que entran todos los casos y luego se van distribuyendo según la cuestión que haya que tratar. Y la otra iniciativa que quiero destacar es la Mesa Local de Convivencia en 2020, que tiene su antecedente en ese proyecto en Zona Sur, pero que luego se materializa y se promueve por el propio ayuntamiento y en el que participan también el tejido social y la universidad. Con lo cual vemos que hay una necesaria complementariedad y más allá de ese debate sobre si los servicios están externalizados, bueno, pues lo que vemos es que en este modelo concreto hace falta el trabajo complementario. Y ya por último, en cuanto a si notamos la bidireccionalidad, ese proceso de adaptación mutua, de corresponsabilidad entre las personas migradas y las autóctonas o las de la sociedad de acogida, es cierto que ya había estudios anteriores que planteaban que más que convivencia, lo que hay es coexistencia. Hombre, podemos estar satisfechos en el sentido de que no hay hostilidad y no hay conflictos violentos. Bueno, a veces hay ciertos rumores, estigmas,
que no ayudan, algunos episodios tal vez racistas, pero se dice que Jerez es una sociedad que podría ser catalogada como más clasista que racista, ¿no? Y bueno, eso pues puede dar lugar a debate, pero en el tema que nos ocupa hoy, bueno, pues es una buena noticia el hecho de que no hayan esos episodios, ¿no? Pero que siempre hay que estar trabajando para prevenir que los haya. ¿Qué se necesita para que podamos avanzar en un proceso bidireccional? Pues propiciar espacios de encuentro y convivencia. El sector asociativo, y aquí hay solo algunos ejemplos, desarrolla acciones como puede ser el grupo de mujeres que se generó en el proceso comunitario de Zona Sur, donde participaban mujeres de 12 a 15 nacionalidades distintas para trabajar el tema de la infancia y de la inclusión de la juventud en la educación. Una mesa interreligiosa de Jerez que lleva la asociación Bismillah, donde se trabaja mucho con las mujeres musulmanas para ayudarlas, también a ellas, sobre todo a las jóvenes, a encajar toda esa educación religiosa que reciben en casa, pero que luego pues a veces choca con la idiosincrasia de la sociedad en la que están viviendo. Luego en los centros educativos hay propuestas interesantes que no son esas actividades que denominamos folclóricas de traer comida de distintos países, es que hay que avanzar un poco más, ¿no? sobre eso, pero que tiene que ver con generar un stand de las nacionalidades de los diferentes estudiantes que pueda haber en el cole y presentar a autores o artistas famosos de cada país, ¿no? Promocionando la cultura y esa parte, el factor intercultural. También se ha desarrollado el deporte, por ejemplo Alma por África creó un equipo de fútbol para facilitar la integración de inmigrantes provenientes de África. Un programa de mentoring social que lleva Diaconía, otra asociación, a través del cual mentores que pueden ser españoles o extranjeros acompañan a personas que recién acaban de llegar a la ciudad, y un sinfín de acciones en las que también está el laboratorio con los programas de Service Learning, cuando nuestros estudiantes van a hacer prácticas en ONGs, asociaciones para pues trabajar estos temas. Con lo cual, las reflexiones finales que podemos hacer es que, como logro, destacamos que la vinculación, como principal reto o desafío, vemos que aún falta trabajar más en la vinculación de la teoría y la práctica en este modelo de gobernanza multinivel y multiactorial. Como logro, pues podemos decir que en España, en Andalucía y también en Jerez hay un compromiso por la interculturalidad y la inclusión social de las personas inmigrantes. Hay cierta coordinación, más en la teoría, más en los documentos, en los planes, en los programas, en la gobernanza multinivel, incorporando estos principios europeos de diversidad, igualdad de oportunidades y derechos, interacción recíproca positiva. Claro, en la teoría a veces es más fácil en el discurso, luego llevarlo a la práctica cuesta más, pero ya hemos visto con algunos ejemplos que se van dando pasos. Retos, pues las iniciativas no normativas que emanan de los niveles superiores, como decía antes mi compañera, a veces resultan poco realistas, son un poco más difíciles de aplicar en el terreno local. Hay que ver cómo se extrapolan de una manera más efectiva. Y muchas veces lo que falta, y este es un reto importante, es mayor coordinación a nivel político, a nivel legislativo y a nivel competencial. En el caso de Jerez, incorpora, como hemos dicho antes, los principios y los ejes prioritarios europeos, nacionales y autonómicos en sus planes y programas. En los últimos 15 años se observa una voluntad política de seguir promoviendo la diversidad y la inclusión social. ¿Qué dificultades encontramos? Y nos lo reseñaban el propio personal y responsables políticos del ayuntamiento. Pues una mayor financiación que no dependa de los presupuestos locales de la ciudad. Si es una competencia que está delegada primero desde el gobierno central, luego desde la comunidad autónoma, pues en esa delegación de competencias habrá que también acompañarla con financiación suficiente. Y esto está relacionado con recursos humanos técnicos suficientes para atender las necesidades. Y también hacer un poco más de hincapié en la evaluación periódica de los planes y
estrategias que ponemos en marcha, ¿vale? En conclusión, bueno, pues hace falta mejorar la comunicación y la coordinación a nivel político, a nivel estratégico, entre todos los gobiernos, más aún cuando a veces nos encontramos con que hay gobiernos de distinto color político, ¿vale? Quiero terminar con dos ideas claves. La primera es que vemos cómo en este modelo encontramos un alto grado de institucionalización de la colaboración, tanto en espacios formales como en espacios informales. A esto me refiero esta red de integración social, las mesas locales de convivencia, que en realidad no tienen entidad jurídica, ni mucho menos, son espacios de colaboración, pero ya institucionalizados, con una larga trayectoria, perduran en el tiempo y reúnen a los poderes públicos y a las asociaciones, ¿vale? Y esto es muy importante, porque a mayor coordinación y articulación de los actores implicados, mayor impacto positivo vamos a tener en las acciones de inclusión y convivencia social. Y luego, la otra idea con la que me gustaría terminar es que a mayor bidireccionalidad, que no va a surgir ni va a caer del cielo, sino que hay que trabajarla, vamos a poder tener mayores niveles de convivencia. Y creo que, bueno, pues este es el camino que debemos seguir si estamos apostando por construir sociedades que sean cada vez más inclusivas y más cohesionadas. Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas, pues aquí estamos para responder. Vamos un poquito del tiempo regular. Entonces vamos a permitir 2 manos, no más, y si no tenemos la capacidad, la posibilidad, ya hay una. ¿Quién da más? Vale, pues mira, una mejor. Tenemos la posibilidad de charlar con ella tomando el café, que espero que se quede. Vale, y bueno, pues we are going to allow just only 2 asking, but somebody asking, but if there is only one, that's better. We can share together the coffee. So if you want to ask something, you can do it. So somebody can give the microphone is there? No, we don't have a microphone, so come here. There, all right. Mi pregunta es... Cerca, póntelo cerca. Mi pregunta es, todas estas políticas europeas de integración, inclusión, que tampoco me han quedado muy claro los términos, ¿se refieren siempre a países extracomunitarios o también se aplican estas políticas a países, por ejemplo, inmigración entre países comunitarios, como suelen ser países del este recientemente incorporados, que vienen a lo mejor a países más occidentales, más... Y la otra cuestión, a ver si es verdad, que España tiene... Yeah, okay, the question is about inclusion and whether countries outside the European Union, they also accept these concepts. Is that the question? Sí, yo creo que sí. La cuestión era... Si las políticas de integración se aplican también a países que son comunitarios, interna, a la inmigración interna. Okay, so if the policies of integration are also applied in countries which are part of the European Union. ¿Hago ya la otra pregunta? Sí. Y la otra pregunta es que España tiene muchas políticas de retorno, sobre todo de talento, de personas con estudios que están en otros países para que ese talento vuelva a España. Pregunto si esos países que son los que más vienen a España, países como a lo mejor Perú o Marruecos, algunos países también tienen esas políticas de retornos a sus propios países y si colaboran las instituciones de aquí con las de allí para el retorno de esos migrantes. The question is about migrants that they come here and they establish their lives in Spain, whether the Spanish government or the regional governments or whatever, they got institutions that they
also contribute for these people to be able to return to the countries of origin and establish themselves there? Bueno, voy a contestar a la primera pregunta que comenta que si las políticas europeas o esos planes de, bueno, las iniciativas normativas de la Unión Europea se aplican a los extracomunitarios o también a los comunitarios. Pues en este caso solamente a los extracomunitarios. ¿Por qué? Porque los europeos que forman parte de la Unión Europea, vale, repito, ¿no? Y más lento. Vale. Las políticas o las iniciativas no normativas de la Unión Europea se aplican solamente a los ciudadanos no europeos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos europeos se consideran ciudadanos comunitarios. Entonces no entran en categoría de personas, de personas migrantes. Es diferente que son extranjeros, pero para la Unión Europea no son migrantes, ¿no? Es cuestión para separar, ¿no? Por ejemplo, en España, los franceses se consideran extranjeros, pueden entrar en la estadística de extranjeros, pero no se le aplican las políticas de migración, sino se consideran personas extranjeras. Por lo tanto, en la Unión Europea, como digo, esas políticas se aplican solamente a extracomunitarios. Además hay un dato muy curioso, y ya que estamos en España, pongo en valor una cuestión. Por ejemplo, no está relacionada con los comunitarios o no comunitarios, sino más bien relacionada con personas migrantes y no migrantes, para explicar, regulares y irregulares, para explicar cómo cada país ve al colectivo migrante. En la Unión Europea, por ejemplo, en todos los planes, en toda la normativa, vamos a encontrar una frase que cuando hablamos de migrantes siempre encontramos después legalmente residentes en un país de la Unión Europea, para cualquier cosa, ¿no? Inmigrantes irregulares ni los cuenta, ni los considera. Hay otras políticas, pero no entra ni en integración, en absolutamente nada. Al contrario, España, cuando hablamos de migrantes, no se hace la separación entre migrantes irregulares y migrantes irregulares. Además, los inmigrantes irregulares en España tienen derecho, por ejemplo, a sanidad, eso impensable en otros países europeos, y, por ejemplo, al empadronamiento. Se puede empadronar una persona irregular en España solamente con un pasaporte. Eso para la Unión Europea es algo impensable, y para todos los países europeos es algo impensable. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo explico? Para que entendamos que la Unión Europea tiene sus políticas, cómo ve a las personas migrantes y extranjeras, porque considera los europeos como extranjeros, comunitarios, y tiene igualdad en todo con los nacionales. Y otro ejemplo que doy muy rápido, por ejemplo, aquí para entrar al Alcázar, para dar un ejemplo, o un museo en España, si el museo dice los españoles pueden entrar gratis, pues tiene que poner todos los europeos, todos los comunitarios tienen que entrar gratis. Antes no lo hacía, y hay una sentencia a nivel europeo que dice tiene que tratar igual a los nacionales como a los comunitarios. Por lo tanto, tenemos los comunitarios y los nacionales en un grupo, y luego tenemos a los migrantes en otro grupo. Migrantes residentes legalmente, pero cuando vamos a los países lo encontramos de otra forma según el país. Por eso, por ejemplo, en España está bastante avanzado en derechos en comparación con otros países. Entonces, sí, muy bien. No.